Hola a todos, soy yo editando un nuevo video para ustedes. Disfruten mirándolo y espero que aprendan una lección importante de esta historia. Imagina si te dijera que una de las mujeres más influyentes de la antigua Roma, una mujer que manipuló a emperadores y reescribió la historia, ella misma creó al monstruo que al final la destruyó. Olvídate de todo lo que crees saber sobre las intrigas romanas. Esto no son simples chismes palaciegos, es la verdad oculta que durante siglos se escondieron en cartas secretas, mensajes interceptados y denuncias anónimas por las que los espías pagaban fortunas enteras. ¿Y si esta mujer, Agripina, pensaba que controlaba todo, pero en realidad firmó su propia sentencia de muerte? Esto destruirá todo en lo que creía sobre el amor materno y el poder. Vamos a sumergirnos en esta historia paso a paso, como en una verdadera investigación. Todo empezó en Roma, en octubre del año 41, cuando Agripina, viuda y hermana del emperador Calígula, regresó del exilio. Pisó el muelle de Ostia bajo una lluvia torrencial, envuelta en una capa negra que ocultaba su rostro de miradas curiosas. Los espías del emperador Claudio ya la esperaban. Uno de ellos, llamado Lucio Vitelio, disfrazado de simple comerciante, seguía cada uno de sus pasos. ¿Por qué Claudio le permitió volver? Al fin y al cabo, su hermano Calígula había sido un tirano y ella era su hermana. Pero ahí está el secreto. Agripina trajo consigo una carta de un senador influyente, sellada con cera y un águila invertida, símbolo de una conspiración secreta. ¿Qué había en esa nota? Agripina no era una mujer cualquiera. Era descendiente de Augusto, con una mente afilada y ambiciones capaces de derrocar un imperio. En noviembre del año 41, organizó una reunión secreta en los jardines del Monte Palatino, bajo el manto de la noche, con un traductor llamado Félix que dominaba el persa y el griego. Susurraban junto a la fuente, donde el aire estaba impregnado del aroma de lavanda para disfrazar su conversación de los guardias. Félix le entregó una denuncia anónima de Antioquía. Allí murmuraban que Claudio era débil y se le podía desplazar. Agripina sonrió en la oscuridad. Era su oportunidad. ¿Pero por qué tenía tanta prisa? Al fin y al cabo, tenía un hijo, Nerón, y lo veía como el futuro emperador. ¿O fue ese su primer error? Pasaron meses, y en marzo del año 48 Agripina se casó con Claudio. La boda se celebró en el Palacio Imperial, con un banquete donde sirvieron vino de Falerno mezclado con hierbas que, según los rumores, podían influir en la mente. Un espía de Venecia, llamado Marco Antonio Primo, sobornado con oro, informaba en una carta secreta. Ella le susurra al oído cada noche, cambiando sus decisiones. Agripina hizo que Claudio adoptara a Nerón, convirtiéndolo en heredero en lugar de británico, el hijo biológico del emperador. Imagina. Durante la ceremonia de adopción en el Senado, en abril del año 49, ella estaba de pie con un vestido verde bordado en oro, mientras Nerón, su hijo, la miraba con adoración. Pero en esa carta de Primo había una advertencia. Ella le enseña intrigas, como una madre enseña a un niño a caminar. ¿Qué le susurraba a solas? La intriga crecía. En junio del año 51, llegó a Roma un mensaje interceptado de un emisario persa. Estaba cifrado con símbolos que recordaban a una media luna invertida. Agripina se reunió con el emisario en una taberna del Monte Aventino, disfrazada de vendedora. Él desapareció después de esa reunión, y ella volvió con un plan. Los espías informaban. Ella sobornaba a los visires de Claudio, prometiéndoles tierras en las provincias. Uno de ellos, Narciso, liberto del emperador, intentó advertir a Claudio, pero Agripina montó un escándalo. Gritaba en los pasillos del palacio, acusándolo de traición. Claudio callaba, pero ¿por qué? ¿Tal vez ya sospechaba? ¿Tú habrías confiado en una esposa que manipulaba a todo el mundo a su alrededor? ¿Qué es más importante, el amor o el imperio? Agripina veía en Nerón su creación, su monstruo, que debía gobernar, pero cada paso suyo acercaba la catástrofe. En octubre del año 53 organizó otra reunión secreta, esta vez en el puerto de Ostia, con un embajador de Britania.
Intercambiaron rollos impregnados del aroma de sándalo. En uno de ellos había una receta. ¿Pero de qué? Los espías de Venecia interceptaron una copia. Veneno que no deja huellas. Agripina sonreía, pensando que lo controlaba todo. Pero, ¿y si Nerón ya aprendía de ella demasiado bien? La tensión seguía creciendo. En enero del año 54, Claudio empezó a debilitarse. Agripina lo alimentaba personalmente, en su dormitorio decorado con frescos de dioses. Le susurraba: «Confía en mí. Haré todo por el imperio». Pero en marzo de ese mismo año llegó una denuncia anónima de Galia. Ella enseña a su hijo a matar. Nerón escuchaba sus lecciones, absorbiendo cada palabra. Una noche de abril lo pilló leyendo cartas secretas. Él sonrió y dijo: «Mamá, lo entendí todo». Pero, ¿qué quería decir? En octubre del año 54, Claudio murió. Oficialmente por enfermedad, pero los espías murmuraban sobre setas servidas en la cena. Agripina estaba junto a su lecho. Las lágrimas corrían por sus mejillas. ¿Pero eran reales? Gritaba a los sirvientes: «¡Traed a Nerón!». Y así él se convirtió en emperador. Pero, ¿por qué no notó el frío en sus ojos? Y ahora imagina qué pasó 4 meses después. Pero eso en la siguiente parte. ¿Qué hará ella cuando se dé cuenta de que creó un monstruo? Y así Nerón se convirtió en emperador. Apenas 17 años, y Agripina ya se veía como la verdadera gobernante de Roma a sus espaldas. Entra en el Senado el primer día de su reinado, con un vestido púrpura con leones dorados en las mangas, y se sienta a su lado en el estrado, un lugar que antes solo ocupaban los emperadores. Los senadores se miran, pero callan. Los espías informan. Esa noche le susurraba al oído mientras firmaba los primeros decretos: «Haz lo que te digo, y el imperio será nuestro». Pero algo en su sonrisa cambió. Se volvió más fría. ¿Por qué no apartaba la mirada cuando ella hablaba? Pasó solo un mes, noviembre del año 54. Agripina ordenó acuñar monedas con su perfil junto al de su hijo. Por primera vez en la historia de Roma, la madre de un emperador aparecía en el anverso junto a él. Caminaba por el palacio como dueña, repartía cargos, destituía prefectos del pretorio, nombraba a sus hombres. Uno de ellos, Burro, el nuevo prefecto, consiguió el puesto solo porque Agripina lo recomendó personalmente a Nerón. Pero Burro no era tan sencillo. Se reunía en secreto con Séneca, filósofo y antiguo maestro de Nerón, en una pequeña taberna al otro lado del Tíber, donde olía a pescado frito y vino barato. Discutían una sola cosa: ella ha ido demasiado lejos. ¿Qué planeaban? Agripina sentía que el control se le escapaba. En diciembre del año 54, montó una escena en los aposentos imperiales. Nerón invitó a cenar a su amante Acté, una ex esclava griega de ojos oscuros y voz suave. Agripina irrumpió sin avisar, arrojó una copa de vino contra la pared y gritó: «¡Eres mi hijo! ¡No te atrevas a deshonrarme con esa cualquiera!». Nerón se levantó, por primera vez sin bajar la mirada. Dijo con calma pero firme: «Mamá, yo soy el emperador, y yo decido a quién amar». Ella le dio una bofetada. El sonido resonó en la sala como un latigazo. Los sirvientes se quedaron helados. Nerón no respondió con un golpe, pero en su mirada ya no había hijo, solo cálculo frío. ¿Qué sintió ella en ese momento? Aquí tienes la traducción completa al español, hecha con naturalidad y fluidez como si fuera un hablante nativo contando la historia para un video de YouTube. No se omite ni una sola frase ni detalle. Todas las fechas y números se escriben con palabras. Los espías de Alejandría interceptaron una carta de Séneca a Burro en enero del año 55. Ella le enseña a ser tirano, pero olvida que los alumnos a menudo superan a los maestros. Mientras tanto, Agripina seguía con su juego. Mandó llamar a Nerón para una conversación privada en sus jardines personales del Monte Esquilino, allí donde las fuentes lanzaban agua perfumada con rosas y la guardia estaba lejos. Le dijo: «¿Recuerdas cómo te salvé de Calígula? ¿Cómo regresé del exilio por ti?
Todo lo que hice fue por tu poder. Nerón escuchó en silencio. Luego respondió: sí, mamá, y te estoy agradecido. Pero ahora ya crecí. Ella no captó la indirecta. ¿Y tú la habrías captado? En la primavera del año 55, Agripina empezó a perder influencia. Nerón apartó a sus hombres de los puestos clave, uno tras otro. Ella intentó recuperar el control a través de Británico, el hermanastro de Nerón, hijo de Claudio. En febrero del año 55, se reunió en secreto con Británico en un templo abandonado del Capitolio. Estaban de pie junto al altar, iluminados solo por una antorcha. Le susurraba: tú debes ser emperador, yo te ayudaré. Británico asintió, pero sus ojos estaban llenos de miedo. 3 días después, en febrero del año 55, Británico murió. Oficialmente de fiebre, pero todo Roma sabía que era veneno. Nerón estaba junto al lecho cuando su hermano agonizaba y dijo en voz baja: era débil. Agripina llegó demasiado tarde. Cayó de rodillas junto al cuerpo y gritó: ¡fuiste tú! ¡Lo mataste! Nerón la miró desde arriba y respondió: mamá, tú me enseñaste que hay que eliminar a los débiles. Por primera vez en años, ella se quedó callada. Pero, ¿qué planeaba hacer a cambio? Verano del año 55. Agripina se marcha a sus propiedades en Ancio, supuestamente a descansar, pero en realidad a reunir partidarios. Escribe cartas a senadores, prometiendo tierras y cargos si la apoyan contra su hijo. Una de las cartas es interceptada. Está cifrada con el signo del águila invertida, el mismo que aparecía en la carta del año 41. En ella escribe: Nerón olvidó quién lo hizo emperador. Es hora de recordárselo. Los espías se lo comunican a Nerón. Él lee la copia por la noche, solo en su dormitorio, y sonríe. Pero, ¿sonríe de rabia o de alivio? En otoño del año 55, Agripina regresa a Roma. Exige una audiencia con su hijo. Él la recibe en la sala del trono, pero sin guardia, solo con Séneca y Burro detrás. Ella entra con la cabeza bien alta y dice en voz alta: «Eres mi hijo. Sin mí no eres nadie». Nerón responde en voz baja: «Mamá, sin ti estaría muerto, pero ahora soy emperador y estoy cansado de escuchar». Ella grita: «¡Eres un ingrato! ¡Te lo di todo!». Él se levanta, se acerca y dice: «Me diste el imperio, y ahora te voy a quitar todo lo demás». Ella lo abofetea de nuevo. El sonido de la cachetada resuena en la sala. Nerón no se mueve, solo mira, y luego dice en voz baja: «Vete, mamá, mientras siga siendo bueno». ¿Qué planeaba él? ¿Por qué no la mató en ese momento? ¿Y qué pasaría cuando ella entendiera que su propia arma se había vuelto en su contra? Agripina regresó a su villa en Bayae al amanecer, empapada, temblando, con el vestido desgarrado, descalza. Los sirvientes corrieron hacia ella, pero los apartó a todos. Entró en su dormitorio y se encerró. Allí, junto a la ventana con vistas al golfo, donde aún se veían los restos de aquel maldito yate, se sentó en el suelo y por primera vez en muchos años lloró de verdad. No de dolor, no de frío, de pura comprensión. Su hijo había intentado matarla. El mismo niño al que había enseñado a sonreír a los senadores, a mentir con una sonrisa dulce, a guardar un cuchillo a la espalda. Susurraba al vacío: «Te cree, y ahora tú me destruirás». Pero las lágrimas se secaron rápido. Se levantó, se secó la cara y empezó a escribir. La última carta, no para Nerón, sino para sí misma. La escondió en una cajita bajo una tabla del suelo. Mientras tanto, Nerón regresó a Roma. No durmió 2 noches seguidas. Caminaba descalzo por el palacio, solo con una túnica, y repetía para sí: «Sobrevivió. Siempre sobrevive». Burro y Séneca lo esperaban en el despacho. Burro dijo sin rodeos: «Si no acabas con esto ahora, reunirá un ejército. Tiene dinero, contactos, gente en las provincias». Séneca añadió más bajo: «Un emperador que teme a su madre no es emperador». Nerón los miró largo rato, luego asintió: «Traedla a Roma. Bajo custodia».
pero viva. Ellos se fueron a cumplir la orden. ¿Tú habrías podido dar esa orden a tu propia madre, incluso sabiendo que ya había intentado envenenarte a través de tu hermano? Primavera del año 58. Agripina recibe la orden. Presentarse en Roma para una conversación familiar. Entiende que es el final. ¿Pero se rinde? No. Reúne a los más leales, 3 guardaespaldas germanos, 2 libertos que conocían todos sus secretos y una esclava llamada Acté. No es Acté, otra, leal desde niña. Viajan a Roma escoltados por pretorianos que Nerón envió para protegerla. En el camino Agripina le susurra a uno de los germanos: «Si pasa algo, golpead primero». Él asiente. Pero los pretorianos conocen mejor su propia orden. Llegaron a Roma del año 58. Agripina entra al palacio por la puerta trasera, la misma por la que había regresado del exilio años atrás. La llevan a los antiguos aposentos de Claudio, ahora vacíos, solo polvo y olor a moho. Nerón espera en la habitación contigua. No sale de inmediato. La hace esperar 2 horas. Cuando por fin entra, solo, sin guardia, Agripina se pone de pie. Ya no lleva el vestido negro, sino uno blanco sencillo, sin joyas, el pelo suelto. Habla primero. «Querías ahogarme». No salió. Nerón responde con calma. «Quería hablar. Tú no me diste la oportunidad». Ella ríe con amargura. «¿Oportunidad? Eres mi hijo. Te di el imperio». Él se acerca. «Me diste cadenas. Las rompí». Están cara a cara. Agripina levanta la mano, como si quisiera bofetearlo otra vez, pero se detiene. En cambio dice en voz baja: «Te quise más que a mi vida. Maté por ti. Mentí. Intrigué. Envenené. Todo por ti». Nerón la mira a los ojos. «¿Y ahora debo agradecerte? ¿Por haberme convertido en lo mismo que tú?» Ella niega con la cabeza. «Te volviste peor, porque no tienes corazón». Él guarda silencio un segundo, luego dice: «Yo tengo el imperio. Tú no tienes nada». Agripina baja la mirada. Por primera vez parece rota. Nerón se gira hacia la puerta y llama: «¡Burro!». El prefecto entra con 2 soldados. Agripina no se resiste. Solo dice en voz alta, para que todos oigan: «Recordad, es mi hijo quien mata a su madre, no yo a él». Nerón no se da la vuelta. Se va. La puerta se cierra. Los soldados se acercan. Agripina levanta la cabeza y les dice: «Hacedlo rápido, y decidle después, aún así lo quise». Uno de los soldados duda, el otro no. La espada entra rápido. Ella no grita, solo susurra lo último: «Nerón, perdóname, y perdónate a ti mismo». El cuerpo lo sacan de noche. Nerón estaba de pie junto a la ventana de su dormitorio, mirando el Tíber, que esa noche parecía negro como sangre. El informe llegó rápido. Burro entró sin llamar, se inclinó y dijo brevemente: «Listo». Murió sin gritar. Nerón no se giró, solo preguntó: «¿Cuáles fueron sus últimas palabras?». Burro dudó, luego respondió. Dijo: «Nerón, perdóname, y perdónate a ti mismo». El emperador guardó silencio mucho rato. Luego dijo en voz baja: «Vete». La puerta se cerró. Quedó solo. Al día siguiente Roma despertó con la versión oficial nueva. Agripina se había suicidado al darse cuenta de su culpa en la conspiración contra su hijo. El Senado votó agradecer a Nerón por salvar el imperio. La gente murmuraba en el foro, pero nadie se atrevió a hablar alto. Nerón salió al balcón del palacio con la toga púrpura, sonrió a la multitud y anunció juegos en honor a la victoria sobre la traición. La gente aplaudió, pero en sus ojos no había alegría, solo vacío. Pasaron semanas. Nerón empezó a cambiar a la vista de todos. Ya no escuchaba a Séneca. Burro murió al año siguiente, supuestamente por enfermedad, pero todos sabía demasiado. Séneca fue obligado a suicidarse más tarde. Nerón se rodeó de gente nueva, actores, cantantes, aurigas. Cantaba en el escenario, tocaba la lira, organizaba banquetes donde el vino corría a ríos. Pero cada noche se despertaba del mismo sueño. Su madre de pie junto a su cama con un vestido blanco.
mirándolo en silencio y diciendo, «Te convertiste en mí». Gritaba en sueños. Por primera vez en años, el emperador lloraba como un niño. En el año 64, 10 años después de la muerte de Agripina, Roma ardía. Nerón estaba en una colina mirando cómo las llamas devoraban la ciudad. Decían que cantaba, pero los que estaban cerca vieron. Lágrimas corrían por su cara. Tal vez recordaba cómo su madre le enseñaba. El imperio es lo primero, incluso más que la sangre. O tal vez por fin entendió que había perdido a la única persona que lo amó de verdad, aunque fuera con un amor terrible y retorcido. Agripina creó un monstruo, pero el monstruo la destruyó, y al final se destruyó a sí mismo. Nerón huyó de Roma en el año 68, cuando el Senado lo declaró enemigo público. Se suicidó en una villa de las afueras, clavándose un puñal en la garganta. Sus últimas palabras fueron, «¿Qué artista muere?». Pero antes de morir, supuestamente susurró, «Mamá, ya voy». ¿Qué es verdad aquí y qué leyenda? Ya nadie lo sabrá. Las cartas secretas se quemaron en el incendio, los espías murieron, los testigos callaron. Solo quedó la historia. Una mujer que quiso el poder más que el amor. Crió a un hijo que tomó el poder y olvidó el amor por completo. Y ahora la pregunta para ti. ¿Quién es el verdadero monstruo aquí? ¿Agripina, que manipuló y mató por su hijo? ¿O Nerón, que hizo lo mismo pero ya sin frenos? ¿Se puede perdonar a una madre que enseña a su hijo a ser tirano? ¿O a un hijo que mata a su madre para no ser su marioneta? ¿Qué es más importante, la familia o el poder? ¿El amor o el imperio? Piénsalo en tu vida. ¿Cuántas veces sacrificamos a los cercanos por carrera, dinero, estatus? ¿Cuántas veces creamos monstruos en nuestros hijos, alumnos, subordinados, y luego nos sorprendemos cuando se vuelven contra nosotros? La lección de vida de esta historia es simple y cruel. Lo que siembras en los demás, sobre todo en quienes más amas, tarde o temprano te vuelve. A veces en forma de cuchillo, a veces en forma de vacío por dentro. Si te gustó esta historia, escribe en los comentarios. ¿A quién consideras más culpable? ¿A Agripina o a Nerón? ¿Y qué habrías hecho tú en el lugar de cualquiera de ellos?